esencial, como había dicho, del sistema internacional. Ahora, universal de los derechos humanos. Voy a empezarles contando sobre las Naciones Unidas. ¿Quién ha escuchado sobre las Naciones Unidas? La ONU, miren, el niño ya dice, es la ONU. ¿Cuáles serían las siglas de ONU? Organización de las Naciones Unidas. ¿Qué más han escuchado sobre esta organización? ¿Es una organización nacional, tal vez? Internacional. Oye, ¿qué más han escuchado sobre las Naciones Unidas? También, no sé si han escuchado hablar mucho sobre este concepto de desarrollo sostenible y las ODS, los Objetivos de Desarrollo. Y el siguiente objetivo es el de asistencia humanitaria. Las Naciones Unidas, como ustedes también lo han comentado aquí, es una organización internacional que está formada por Estados miembros. En esta ocasión, digamos, en este momento, en la actualidad, 193 países miembros forman parte de las Naciones Unidas. ¿Ecuador formará parte de las Naciones Unidas? Sí, ¿no es cierto? Ahí a veces hay noticias que salen y dice el presidente estuvo en la Asamblea General, participó en la Asamblea General de la ONU. Entonces, ahí los países tienen voz y voto para participar, los países que son miembros. Y, digamos, las Naciones Unidas se fundan, así como fundar una escuela, fundar una institución, se fundan con una carta que se denomina la Carta de las Naciones Unidas. Y esta carta lo que hace es definir cómo funciona esta gran organización internacional. En el Ecuador tenemos también las Naciones Unidas, ¿no? No sé si han oído agencias de las Naciones Unidas que están aquí en el país. ¿Se han escuchado? Porque a veces decimos ONU y pensamos que es todo, pero la ONU también comprende agencias, programas, fondos. Entonces todos esos están dedicados a cuestiones muy específicas. Por ejemplo, una de las agencias, no sé si han escuchado, es ONU Mujeres. ¿Alguien ha escuchado sobre esto? ¿A qué se dedicará este ONU Mujeres? Exactamente, al trabajo y atención con las mujeres. También ahí hay un enfoque de género que es como una visión más amplia, ¿no? Por ejemplo, ¿han escuchado sobre UNICEF? Eso, muy bien. Es el trabajo con las infancias, dicen ellos, no para todas las infancias, ¿verdad? Es el lema de ellos. Esa es otra agencia de las Naciones Unidas. ¿Han escuchado, por ejemplo, la FAO? De la alimentación, ¿no? A ver, otra de las agencias, ¿cuál podemos nombrar? El OIM, ¿han escuchado? O el ACNUR, por ejemplo. ¿El ACNUR qué trabaja? Refugio, migración y refugio. Eso es lo que trabajan los colegas del ACNUR. ¿Y han escuchado tal vez de ONU Derechos Humanos? ONU Derechos Humanos o el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Entonces también esta oficina de ONU Derechos Humanos también está en el país. Es una presencia nada más. La oficina de ONU Derechos Humanos tiene su sede en Santiago de Chile. Y aquí en el Ecuador solamente funciona una presencia o un equipo de trabajo, digamos así. Pero las otras agencias sí tienen como una sede de trabajo aquí en el país. Entonces, igual les invito a que puedan conocer, porque cada una de estas agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas tienen proyectos específicos que tal vez les pueden servir a ustedes para su trabajo. Como ustedes verán, por ejemplo, hay organizaciones de la sociedad civil que trabajan con estas agencias de las Naciones Unidas en proyectos de beneficio para la comunidad. Entonces, por ejemplo, en temas de agroecología, podrían contactar a la FAO, podrían contactar al PMA, que es el Programa Mundial de Alimentos, podrían ir viendo qué es lo que las agencias están trabajando para que se unan a estos proyectos.
Por ejemplo, la compañera me decía que trabaja en una organización de mujeres. Podría indagar qué proyectos están haciendo los compañeros de ONU Mujeres, si hay alguna convocatoria, si hay algún proyecto. A veces sacan proyectos para que la gente se postule y pueda ganar fondos. Entonces, ustedes pueden ver cómo este sistema también da muchísimas oportunidades. Pero además, las agencias de las Naciones Unidas lo que hacen es brindar asistencia al Estado en los temas específicos de trabajo. Entonces, bueno, no sé si sobre esto tengan alguna pregunta o si no quisiera pasar ya al siguiente tema. Una preguntita para hacer. Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, no sé cuán importante es esto de las Naciones Unidas. ¿Por qué en otros países, por ejemplo, Venezuela, se aísla de esto? Y así hay otros países también. ¿A qué se debe? Si es muy importante. Sí, digamos, a nivel general, todo el tema de derechos humanos, tratados internacionales, tiene mucho que ver con, digamos, es una responsabilidad del Estado cumplir estos tratados internacionales a los cuales se adhiere. Vamos a ver ya cuáles son estos tratados internacionales un poquito más adelante. Pero también es decisión de los Estados si incumple, por ejemplo. ¿Cierto? Como el caso de Venezuela, no escucha en muchas ocasiones lo que le está diciendo la ONU, la asistencia que le está brindando, etcétera, porque también tiene su propia agenda, los estados también tienen su propia agenda. Entonces, en este medio, digamos, se encuentra la labor de la ONU, ¿no? Como poder asistirle y decirle cuáles son los estándares mínimos de derechos humanos con los que los estados deben trabajar internamente con las personas. Por ejemplo, en el caso de Nayib Bukele, no sé si han escuchado igual, él hace declaraciones públicas en las que dice que entonces que venga la ONU y que se lleve a todos los presos, dice, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, los estándares internacionales de derechos humanos son muy claros, por eso, por alguna razón, son de derechos humanos. Significa que pertenecen a todos los seres humanos. Y claro, cada una de las personas, por ejemplo, en el caso de personas, hablando nuevamente sobre el tema de Nayib Bukele, él está como tiene un trabajo muy fuerte con las cárceles. No sé si ustedes han visto, ¿cierto? Que tiene todo un tema de trabajo bastante fuerte en los centros de privación de la libertad. Pero también existen estándares de cómo se debe realizar el manejo de estos centros de privación. Entonces, la ONU lo que le dice es, mire, tenga en cuenta que existen estándares internacionales de derechos humanos que le dicen, por ejemplo, que las celdas deben tener una dimensión específica, que estas personas tener acceso a visitas familiares, tiene todos estos estándares. Entonces la ONU lo que hace es recordarle y decirle, mire, está incumpliendo estos estándares. Pero, como digo, es responsabilidad del Estado el cumplimiento de estos estándares. Ahora, en el caso, por ejemplo, de Nayib Bukele, abiertamente él dice que no lo va a hacer. Eso, entonces, por ejemplo, ese también podría ser un ejemplo muy claro de lo que usted se refiere, compañero. O sea, esto es más bien un trabajo que desde los gobiernos y desde los estados se deben hacer. Ahora, por ejemplo, vamos a ver los derechos de pueblos indígenas. Entonces, ahí también podríamos decir, ¿no? Ponernos en el lado contrario y decir, nosotros como pueblos indígenas tenemos todos estos derechos y el Estado está en la obligación de cumplir. Y así los otros grupos de personas también tienen estándares internacionales que el Estado debe cumplir, por cualquier motivo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos el caso de una persona que era defensora de derechos humanos y que en el contexto del paro fue apresado y tuvo que ir a la cárcel. Y lamentablemente murió en estas balaceras, en estas masacres que existen en la cárcel. Pero, por ejemplo, esta persona
esta persona necesitaba total protección del Estado dentro de la cárcel. Entonces hay que tener en cuenta también eso, ¿no? Ya, entonces sobre el tema de derechos humanos. ¿Alguien ha oído sobre derechos humanos? A veces hacen como una visión muy colectiva de lo que es derechos humanos. Por ejemplo, en el paro, cuando había el paro decían, ¿y dónde están los derechos humanos? Entonces, los derechos humanos, ¿qué son? ¿Una institución? Cuando decimos derechos humanos, ¿a quién estamos llamando? Hay un señor que se llama derechos humanos y va a venir a solucionar el problema. Tenemos un derecho, por ejemplo, a la educación, a la salud, al trabajo digno, a protestar por lo que nosotros queramos. O sea, tenemos toda esa facultad de hacerlo por reclamar algo que es mío. Eso entiendo por derechos humanos. Entonces, miren, quería conversarles un poquito sobre esta Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. ¿Por qué decidiría la gente hacer una declaración de derechos humanos? Como un contexto de guerras, como un contexto de caos en la sociedad, de que no existía como un instrumento que regulara cuál es el derecho de estas personas, a qué derecho les asiste a estas personas. Ya. Entonces, ¿cómo el Estado se ve obligado a cumplir con la declaración? Miren, con la Declaración de Derechos Humanos nacen dos pactos internacionales muy importantes que abarcan muchísimos, que abarca la declaración como tal y le obliga y le va a obligar a los estados a que se cumpla. Entonces, es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Miren, no se olviden de esta palabra, culturales. Ahí ya empiezan a hablar de la cultura, empiezan a hablar de que hay diferentes formas de pensar, de que hay otros grupos, que hay otras poblaciones, ¿no? Y entonces, lo que le dice cuando se crean estos pactos internacionales es que los estados deben firmar y ratificar los pactos internacionales. En las noticias muchas veces dicen, ¿no? La ONU dice que cumpla con los pactos internacionales. ¿Qué será esto de pactos internacionales? Son estos documentos que contienen los derechos de la declaración y que le dice al Estado que debe cumplir de esta manera, ¿no? Y el Estado lo que hace, si es que toma la decisión, es de firmar y ratificar. Y una vez que firma y ratifica, el Estado, esto tiene que estar muy claro, el Estado se compromete a respetar, proteger y cumplir lo que dicen estos pactos internacionales. Entonces, por eso es que a veces cuando el Estado está como ahí queriendo vulnerar derechos, etcétera, vienen los defensores de derechos humanos y le dicen, a ver, Ecuador, usted firmó estos pactos internacionales y está obligado a cumplir. No es una opción, es una obligación. Y después, con el pasar de los años, con el desarrollo de las jurisprudencias, de las constituciones, de la situación de los grupos, se empiezan a crear otros tratados internacionales para fenómenos específicos, dice aquí, ¿no? Como por ejemplo, mire, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Por ejemplo, es uno, ¿no? Otra, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Convención sobre las desapariciones forzadas. ¿Qué será esto de desapariciones forzadas? Y también crea tratados internacionales para grupos específicos. Aquí tomen en cuenta, ¿no? Por ejemplo, para el grupo específico de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. No sé si han escuchado, muy famoso, CEDAW. Sí.
la Convención contra la Discriminación de la Mujer, ¿no? Por ejemplo, las compañeras mujeres así como yo están muy interesados qué pasa con esta convención. Hay una convención específica de los derechos del niño. Hay una convención específica sobre los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias. Y hay una convención específica sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, ahí están grupos específicos, ¿no? Y de estos tratados internacionales, ¿cuáles creen que ha firmado y ratificado Ecuador? Ecuador es un campeón en ratificar. Apenas sale un tratado o una convención, ese rato está firmado. Exacto. Ahora ya, por ejemplo, las desapariciones forzadas, ¿no? ¿Han escuchado casos de desapariciones forzadas? El caso Rascata. Por ejemplo, uno de los casos, ¿no? Desaparición forzada significa que en determinado momento usted haciendo sus actividades diarias simplemente desapareció. No sabemos dónde se encuentra. Entonces, no, la convención, todos estos pactos y convenciones son documentos, tal cual como ustedes lo tienen, está escrito, digamos, ¿no? Y ahí está especificando estándares de derechos humanos para cada uno de estos casos. Ahora, en el caso que consulta el compañero, cada una de estas convenciones crea órganos de tratados. Cada uno de estos documentos crea un conjunto de personas, de expertos que van a evaluar que los países que han firmado y ratificado estos tratados están cumpliendo o no, es lo que me preguntaba el compañero. Entonces, cuando hacen esta evaluación, por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de estos órganos de tratados son un conjunto de personas que evalúan, personas que son expertas en estos temas, por ejemplo, expertas en desapariciones forzadas, expertas en los derechos de la mujer, y lo que hacen es evaluar cada cierto periodo de tiempo, preguntarle al Estado, a ver, de todo este articulado, de todos estos estándares que tienen las convenciones, ¿el Estado está cumpliendo o no está cumpliendo? Y lo que le hace es, ojo, le recomienda que se apegue lo más cercano posible a los estándares internacionales de derechos humanos. Le recomienda, ¿no? Eso es como algo que hay que tener muy presente. Y, por ejemplo, en el caso de las convenciones, también estas pueden madurar. Y dentro de esta maduración se pueden crear otros instrumentos que están dentro de las convenciones, que son observaciones generales. Y las observaciones generales todavía son más específicas. Por ejemplo, en el caso de la Convención sobre digamos, en contra de la discriminación contra la mujer, ahora existe una observación general específica para mujeres indígenas. Por ejemplo, ¿no? Porque aquí dice de la mujer en general, puede ser indígenas, afros, de la mujer en general. Pero, por ejemplo, como digo, las convenciones pueden madurar tanto en sus estudios, en su especialización, que crean instrumentos más específicos todavía. Y ahora la CEDAW recientemente aprobó la observación general sobre los derechos de las mujeres indígenas de forma específica. Igual les invito a que puedan conocer todos los tratados internacionales. Este es nada más un resumen. Entonces, todo lo que decían los compañeros, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto se garantice? Entonces, ¿alguien conoce, por ejemplo, los estándares sobre la Convención sobre la eliminación de todas formas de discriminación racial? Cuando decimos, es que no, usted no me puede discriminar, pero entonces deberíamos conocer más a profundidad qué es lo más significa eso de discriminación racial. Se habla de 476 millones de personas indígenas en todo el mundo. Y esto representa, digamos, en el conjunto de países, más o menos existen personas que se autoidentifican como pueblos indígenas en 90 países, no solamente en el Ecuador, ¿no?
¿Cuánto es lo que dice el INE? 7%. Y de población afro, Más de indígenas. Sé que es más. 7.4 me parece. Hay más. Según el último censo, ¿cuándo se hizo el último censo? 2000. La que está publicada en 2010. Ya, la que está publicada, pero el censo ya se hizo también. Se suponía que los datos del censo actual iban a salir ahora en agosto, en este mes, pero dicen que no van a salir, no, tal vez se va a demorar un poco más. Pero según el censo de los datos que todavía tenemos de 2010, seríamos el 7%. ¿Creen que este dato es un dato real? O también, por ejemplo, nos decían que hubo este simulacro del censo, y bueno, en censos pasados, que había, por ejemplo, jóvenes que decían, mi mamá y mi papá sí son indígenas, pero yo no. 15% de las personas indígenas viven en pobreza extrema. ¿Qué será esto de pobreza extrema? Falta de acceso a educación, ¿qué más? Una vivienda digna, acceso al agua, acceso a la salud. Y esto es muy interesante porque todo este proceso histórico que ha basado la población indígena da como resultado que aún mantengamos estas desigualdades hasta el día de hoy. Les voy a contar, por ejemplo, el caso de desnutrición crónica infantil. Esta es una situación que está pasando en el país, es uno de los principales problemas de salud en la primera infancia en el país, y está abordando a nivel nacional el 20-23%. Este es un problema para el país, para el gobierno, etcétera. Incluso el gobierno actual entró en su campaña hablando sobre políticas para eliminar la desnutrición crónica infantil. Sin embargo, en el caso de desnutrición crónica infantil de población indígena, de forma específica, supera el 40%. Y esto es muy alarmante. Ahí podemos ver estas brechas que dicen en los análisis económicos, ¿no? El porcentaje nacional con el porcentaje de la situación de pueblos indígenas. Entonces, estas desigualdades, estas brechas que existen, son lo que nos hacen ver una situación distinta de la situación de pueblos indígenas con otra población. Ahora, la población afro, por ejemplo, también tiene sus especificidades, también tiene sus propias realidades, ¿no?, en sus territorios. Y estas brechas es lo que queremos superar. Entonces vamos a ver ahora cómo ¿qué pasa ahí con el tema del derecho internacional, ¿no? Y aquí lo que nos dicen otra cosa es que, al igual que la situación de las lenguas, que en el mundo están desapareciendo constantemente los pueblos indígenas, también corremos el riesgo de desaparecer. ¿No? Esto, pareciera que esto no existe, pero esto puede ocurrir por varios temas. Entonces, aquí, por ejemplo, nos dicen amenazas como el tema del cambio climático. Y el cambio climático lo que hace es afectar a las economías de subsistencia. ¿Qué será esto de economías de subsistencia? Básicamente de lo que las personas viven, ¿no? Entonces, con el tema del cambio climático, lo que vemos es que, por ejemplo, anteriormente nuestro sistema alimentario indígena estaba basado en actividades de agricultura, de recolección, etc. Eso al momento ya no existe, o se está perdiendo mucho, ¿no? Se está perdiendo y se está tratando de recuperar los sistemas agroecológicos, etc. Y lo que está invadiendo son los monocultivos, como por ejemplo las flores, las villas, digamos, monocultivo significa un solo cultivo, un solo producto en la parcela, ¿no? Y esto, digamos, lo que ocasiona es cambios en la forma de vida de las personas, cambio en lo que comen. Por ejemplo, si ya la persona no va a sembrar en su parcela maíz y dentro del maíz
papitas y alrededor, qué sé yo, habas y quinoa, qué sé yo, y siembra las flores en ese lugar. ¿Qué va a pasar? No hay alimento, vende las flores y ¿qué compra el supermercado? Golosina, arroz, fideos, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto también hay que ver esto como en un contexto, ¿no? ¿Por qué la gente hace esto? Porque cuando siembra ya no tiene los mismos réditos económicos, o cuando siembra el producto no tiene precio en el mercado, o cuando siembra ya no puede controlar el clima, no puede controlar las estaciones, ya el calendario agroecológico no es el mismo, entonces las cosechas se pierden, etc. Entonces, todo esto hace que se ponga en riesgo la vida de las personas, de la población indígena en forma específica, pero también de todas las otras poblaciones que se veía beneficiado del maíz, de las habas, del choclo, etc. Como ustedes ven, en este momento mismo existe precios elevados de los productos. ¿Y qué es lo que nos dice? Es que no están sembrando, es que no hay el producto. Entonces los precios se elevan. Por otra parte, también una amenaza son los proyectos de desarrollo, como por ejemplo lo que podemos ver, gran problemática sobre el tema del petróleo, la minería, incluso por ejemplo aquí, cuando vino el relator de pueblos indígenas, la problemática del territorio cayambe también era las florícolas, estas empresas que también contaminan el territorio, ¿no? Y que también tiene otros efectos a nivel económico, social, cultural, etc. Y por otra parte, la situación de los defensores que son perseguidos, que son criminalizados y que también han sido asesinados. Porque la labor de defensa, si bien es una labor que está protegida por el derecho internacional y que los estados tienen el derecho de garantizar esta protección, esto se vulnera y muchas veces las personas son asesinadas. Y muchas veces son asesinadas en contextos de lucha contra mega empresas, ¿no? A veces, por ejemplo, hacemos este ejemplo. La comunidad pareciera un núcleo tan pequeño de luchar, por ejemplo, como una minera canadiense, ¿no? O de luchar como una minera china. Es lo que estamos viendo ahora en el país. Que vemos, por ejemplo, recientemente, no sé si ustedes conocieron el caso de Sitchos y de las naves, que hubo toda una problemática por el decreto 754, referente a las actividades mineras y la consulta ambiental. Muy problemático. Y digamos, eso también lo podemos ver en nuestros territorios, cuando hay, por ejemplo, la introducción de empresas que quieren llevarse nuestros recursos naturales y que eso le pertenece como derecho colectivo a las comunidades, pueblos, comunas y pueblos y nacionalidades en general. Entonces, digamos, en resumen, la situación de los pueblos indígenas en el mundo es de bastante vulnerabilidad y muchas de las agencias de la ONU, por ejemplo, priorizan el trabajo con los pueblos indígenas, justamente por esta brecha que existe, ¿no?, entre la población en general y la población de pueblos indígenas. Cuando hablamos, por ejemplo, de acceso al trabajo, nuevamente vemos que la población indígena está sobre representada. Existe más representación de población indígena sin trabajo, por ejemplo. Cuando hablamos de desnutrición crónica infantil, la población indígena tiene mayor porcentaje de desnutrición crónica infantil. Y así podemos ir enumerando, ¿no? Entonces, por eso es necesario poder garantizar de forma específica o tener derechos específicos. Ahora, también es importante analizar todo este otro contexto cultural, ¿no? El valor que para los pueblos indígenas, por ejemplo, tiene el territorio, la tierra y el territorio, o la relación que se crea de estas personas con el territorio. Porque, por ejemplo, en el caso de los pueblos de la nacionalidad quichua, los pueblos de la nacionalidad quichua, se considera que
tierra es la madre, ¿no? Entonces, esta relación, entonces empiezan a decir, claro, los pueblos indígenas tienen acceso tienen derecho a la tierra, pero ¿por qué necesitamos que sea específico? Porque ahí empezamos a hacer este estudio, ¿no? A decir, tienen una relación con la tierra, tienen un conocimiento sobre el cosmos, tienen una relación con las montañas, con los ríos. Entonces, más allá de recursos, hay este conocimiento tradicional que está en la mente de estas personas. Entonces, por eso también necesitamos hablar de forma específica de los pueblos indígenas, porque ese conocimiento que tiene, por ejemplo, un niño de 5 años que la mamá le enseña a hablar quichua, que le dice, este animalito es así, toca cuidarle así, no es el mismo conocimiento que, por ejemplo, tiene un niño de 5 años que está en la ciudad. Entonces, todo eso influye mucho en cómo vamos a ver los tratados internacionales, ¿no? Entonces, también la educación. ¿Por qué no deberíamos conformarnos en que diga educación y diga educación intercultural bilingüe? Porque los pueblos indígenas tienen su propia lengua, por ejemplo, y hay que recuperarla. Porque también dentro de los conocimientos que van a aprender dentro de la educación bilingüe está las costumbres, las tradiciones, las formas de pensar, las condiciones, y eso también hay que recuperar. Ya. Entonces, vamos a hablar de estos principales instrumentos de derechos de pueblos indígenas a nivel internacional. Por un lado, el Convenio 169 de la OIT de 1989 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que es muy reciente, de 2007. Y cómo esto ha influido también en la construcción de las constituciones. Ustedes ven, por ejemplo, 1989, ya vamos a ver cuándo el Estado ecuatoriano ratificó este convenio. Y la declaración de 2007. ¿De qué año es la Constitución del Ecuador, la última que tenemos? 2008. De 2008. Entonces, significa que para la Constitución de 2008 ya hay muchas aplicaciones de lo que dice el Convenio 169 y lo que dice la Declaración de las Naciones Unidas. Entonces, lo que se refiere a nivel regional es que la Constitución del Ecuador tiene grandes avances en cuanto a reconocimiento de derechos para la población indígena. Y no solo derechos individuales, sino derechos colectivos. Esto es algo muy importante, ¿no? Que no solo le reconoce el derecho a usted como individuo, sino a usted como colectivo, como comunidad, como pueblo. Ya. Entonces, quisiera referirme al convenio 169 de la OIT. ¿Alguien ha escuchado sobre este convenio? ¿Cómo hay? ¿Pero qué han escuchado sobre esto? Sobre este convenio. Nada. A ver, por ahí alguien decía algo de... Es un convenio que se creó por el tema de los trabajadores. Vamos a empezar entonces. ¿Qué significa OIT? No, Organización Internacional del Trabajo. Entonces, justamente el compañero, no sé si recuerdan en la intervención que él hizo, dijo, claro, es que cuando nosotros veníamos desde antes en la historia, trabajábamos en las haciendas, éramos esclavos y los guasipungos y etcétera, ¿no es cierto? ¿Qué tendrá que ver la Organización Internacional del Trabajo en hacer un convenio sobre los pueblos indígenas? Por eso. ¿Qué tendrá que ver? O sea, a ver, ahorita le vamos a decir, hagamos una convención sobre los pueblos indígenas, qué sé yo, a alguna agencia. ¿Por qué intervendría la Organización Internacional del Trabajo?
había un mensual justo, unas vacaciones justas. Entonces, esa fue la razón por la que intervino para poder aplicar. Por ejemplo, es una reflexión muy interesante, ¿no? Y esta es la reflexión que específicamente se ha hecho, por ejemplo, para el caso de América Latina. América Latina nos referimos a los países del sur, ¿no? Y es referente específicamente a la situación que ellos tenían, por ejemplo, en condiciones laborales, en temas de haciendas, en temas, por ejemplo, de explotación laboral, de esclavitud, en estos temas. Entonces, ¿qué dice? La población indígena, ¿cómo está viviendo? Y a partir de esa realidad se empieza entonces a crear esta convención. Y ahora vamos a ver un poquito sobre esto. Esta convención, tomen en cuenta esto que es muy importante, es el primer tratado internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas. Esta convención es muy importante para todos los que quieran trabajar en defensa y protección de derechos de pueblos indígenas. Y, digamos, en años atrás, en 1957, se aprobó un primer convenio de los pueblos indígenas y tribales número 107. Sin embargo, este después fue analizado y porque había como algunos puntos débiles en temas de asimilación, de integración, etc. Entonces, en 1989 se hace, digamos, una reforma en consulta con los pueblos indígenas para sacar el convenio 169 de la OIT. Este convenio 169 debería ser la primera respuesta de los pueblos indígenas ante cualquier vulneración de derechos. Entonces, ¿por qué deciden hacer este convenio? ¿No? Lo que ven es que en muchas partes del mundo los pueblos indígenas no gozaban de los derechos en igualdad de condiciones. Volvemos nuevamente a este análisis de las brechas, ¿no? Acá la situación general y acá, en condiciones peores, la población indígena. Por otro lado, en el caso de América Latina, los pueblos, digamos, la población indígena presentaba los peores indicadores en cuanto a realidad socioeconómica, laboral y de discriminación. Ya, perfecto. Entonces, digamos, lo clave del convenio 169 de la OIT es que busca una justicia social. Nuevamente volvemos al tema de las brechas. La justicia, ¿qué significa la justicia? La igualdad. Hacer que esto no esté así, sino que esté así, en igualdad de condiciones. Esto es como lo ideal, el objetivo. Ahora, el convenio 169 de la OIT, en resumen, tiene dos cosas importantísimas. Ahora vamos a leer todo el articulado y lo vamos a hacer con ustedes, pero en resumen, quisiera que pongan atención sobre el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su cultura. Esto es algo muy importante. La reproducción cultural garantiza la reproducción física. Si no hay reproducción cultural, no hay reproducción física, los pueblos indígenas corren riesgo de desaparecer. Ahora, por otro lado, el convenio 169 de la OIT lo que hace es definir el derecho a participar de manera efectiva en la toma de decisiones. Y esta participación, digamos, la norma de distintas maneras. Pero una de las piedras angulares del convenio es la participación a través de la consulta. Consulta previa, libre e informada. Y en todo caso, sobre el tema de las decisiones, también a decidir sobre sus prioridades de desarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si para una población indígena la prioridad de desarrollo no es la minería, esa es su decisión, ese es su derecho. El Estado tiene la obligación
de cumplir todos los artículos que se contienen en el convenio 169 de la OIT. Ya le doy la palabra, solo acá está la lista, ¿ya? Y cuando firmó y ratificó el convenio 169, el Estado se obliga a adecuar la legislación nacional, que es lo que más o menos refería hace un momento sobre cómo se consideró el convenio 169 para la elaboración del articulado de la Constitución y a informar sobre la aplicación de este convenio. Entonces, le van a pedir cuentas de cómo está aplicando este convenio en el día a día, digamos así, ¿no? Y varios mecanismos del derecho internacional lo que han hecho es reclamarle todavía al Estado que el Estado no ha garantizado el derecho a la consulta, al consentimiento previo, libre e informado, simplemente porque no existe una ley sobre la consulta previa, libre e informada. Y esta ley debería ser hecha con los pueblos indígenas y no desde las oficinas del Estado como tal. El derecho a la consulta previa, libre e informada es un derecho para las comunas, comunidades, pueblos, nacionalidades, indígenas, afroecuatorianos y montunos. Reconocer la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, reconoce los pactos y todos los instrumentos internacionales que vimos hace un momento. Y lo que aspira, digamos, es que los pueblos indígenas puedan ejercer el control de sus tierras y territorios, instituciones sobre sus modos de vida. Y también llama la atención sobre las contribuciones que los pueblos indígenas hacen a toda la humanidad. Una de ellas, por ejemplo, es la protección de los territorios, que eso beneficia a toda la población en general. Eso es lo que dicen ahora, por ejemplo, los compañeros del Yasuní. Dicen, si dejamos el petróleo bajo tierra, no nos beneficiamos solo nosotros, sino que beneficiamos a toda la humanidad. Esas son contribuciones que los pueblos indígenas han hecho a lo largo de la historia. Y sobre la consulta previa, libre e informada en el convenio 169, lo que se dice es estándares de cómo se debe realizar esta consulta. Por un lado, la consulta debe ser formal y debe ser llevada de buena fe. ¿Qué significará esto de buena fe? Significa que se debe apegar lo máximo posible al derecho de las personas y no, por ejemplo, a intereses económicos o a intereses políticos, etc. También, digamos, la participación de los pueblos indígenas en esta consulta debe ser activa, es decir, que los pueblos indígenas pueden proponer en este proceso. ¿Y qué se busca finalmente con el proceso de consulta previa, libre e informada? Es el acuerdo, ¿no? O lograr este consentimiento de las personas. Ahora el Estado muchas veces confunde la consulta previa, libre e informada con una socialización. Entonces va y le dice, este es el proyecto que va a venir mañana, ya muchas gracias, mañana va a venir el proyecto. La idea del proceso de consulta previa es que las personas puedan consentir, decir si queremos o no queremos. Ya, entonces, bueno, aquí está algunos de los artículos más importantes de la declaración, solamente esta declaración. Y la declaración afirma nuevamente que los pueblos indígenas son iguales. Aquí dice, ¿no? Son iguales, tenemos los derechos de igualdad de condiciones. Pero también reconoce que al mismo tiempo de ser iguales en el reconocimiento de derechos, también somos diferentes. Y eso es la riqueza, ¿no? La riqueza. Y debe ser respetados en esa diferencia. También otro reconocimiento importante de la declaración es que los pueblos indígenas, sin discriminación, dicen, tiene derecho a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. ¿Se acuerdan que vimos la declaración, los pactos, las convenciones? Y que los pueblos indígenas poseen derechos colectivos
que son indispensables para la existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. Ya, y ustedes ahí ya les daría como un paso para que motivarles a que puedan leer la declaración. En el artículo 1 dice, los indígenas tienen derechos como pueblos y como individuos. Esto es muy importante también que lo tengan presente, ¿no? Y el artículo 2, los pueblos y los individuos son libres iguales a todos los demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún tipo de discriminación. Eso es lo que podría compartirles hasta el momento. Ha sido muy grato, este grupo ha sido muy activo y qué bueno que haya sido así. Si tuviesen algunas preguntas finales, comentarios, qué es lo que se van llevando de este taller, pues bienvenido. Y ojalá puedan aprovechar al máximo el material que en esta ocasión les hemos podido traer para que lo puedan revisar con su familia, con su comunidad y todos podamos aprender de estos instrumentos que, como ustedes ven, dictan derechos para nosotros como pueblos, como individuos. Eso, compañeros. Gracias.